Ok, veamos. Estoy muy bien también, gracias, Natalie. Qué gusto volver a coincidir en este espacio. Bueno, vamos a recuperar en dónde nos quedamos. Todavía no estoy compartiendo pantalla, vamos a empezar a compartir pantalla. El día de ayer estuvimos trabajando con la intención comunicativa y también cómo realizar un resumen, ¿no? Entonces, revisamos la dinámica de este módulo, la dinámica de trabajo. También revisamos cuáles eran las sugerencias para empezar a realizar en el módulo. El propósito del aprendizaje, repasamos un poco la participación en los foros, hicimos estas respuestas sobre la intención comunicativa y cómo realizar un resumen. Nada más me voy a quedar un poquito más en esta parte de cómo realizar un resumen, aunque ya lo tocamos ayer. Voy a empezar a recuperar estos aspectos que generalmente pueden llegar a bajarles puntos en la elaboración de sus trabajos, y después de eso, Natalie, te voy a pedir que me ayudes con las dudas que tengas. No sé si hasta el momento ya hayas empezado a realizar las actividades y ya leíste qué es lo que nos están pidiendo, entonces para que podamos ir aterrizando en tus dudas. Entonces voy a empezar con lo del resumen y lo del lenguaje científico y popular para que podamos tener más elementos para poder realizar las actividades de esta semana. Entonces voy a recuperar algunos de estos fragmentos que están contenidos aquí en este texto. Evita las citas textuales. En algunas ocasiones nos encontramos con textos, con citas textuales de los autores o de otros autores. Lo importante es captar la esencia de la frase y utilizar nuestras propias palabras para explicarla. Entonces ya decíamos ayer que un resumen no puede ser fragmentos copiados del documento, como digamos, lo estamos leyendo y considero, este punto es importante, lo copio y lo pego en mi resumen, sigo con la lectura y digo, este otro fragmento también es importante, lo copio y lo pego. Porque entonces tendríamos como un rompecabezas del documento original, y cuando lo revisamos, pues eso puede considerarse plagio porque estamos recuperando información textual. Esto no significa que no podamos recuperar fragmentos de las fuentes, pero a esos fragmentos se les llaman citas, y las citas tienen que estar correctamente colocadas. Una cita, por ejemplo, es si yo retomo este texto de una fuente original, tengo que poner aquí el autor de consulta. Voy a ponerles un ejemplo. Esta frase no es mía. Entonces aquí tengo que poner quién lo escribió. Martínez en el 2009. Entonces yo extraje esta información de alguien que se apellidaba Martínez y que lo publicó. Es un ejemplo, no, el dato no es correcto. Entonces cuando coloco el autor y el año de publicación, a esto se le considera cita, y lo que estoy indicando es que estas palabras no son mías, que las extraje de algún documento. Esta cita después tiene que coincidir con mis referencias, es decir, al final de mi documento debo de agregar una página que diga referencias, y ahí coloco los datos completos del documento. Entonces nuevamente debe de aparecer Martínez, es el primer apellido, después la inicial del primer nombre. Voy a poner ejemplos hipotéticos, digamos que se llama Raúl. El año de publicación, acá le pusimos que era el año 2009. Estos datos no los invento, no se deben inventar, sino más bien ahorita lo estoy haciendo con fines didácticos, que lo estoy inventando. Pero estos datos se deben de extraer de la fuente. ¿Cuándo es que fue publicado este documento? El título de la publicación, y después va a la dirección electrónica. Cuando hablamos de la fuente, a esto se refiere, a los de la referencia, son los datos completos de la fuente que estoy consultando, que se refiere al autor, al año de publicación, al título de la publicación, y si es un documento que está disponible en línea, la dirección electrónica. Cuando es un libro impreso, pues entonces los datos que se colocan nuevamente es el autor, el año de publicación, el título de la publicación, cuándo y dónde se escribió ese libro. Entonces se pone la editorial y el lugar donde se editó. Entonces, estas son las referencias completas. Vamos a regresar a lo del resumen. Entonces, nuestro resumen tiene que estar escrito en nuestras propias palabras, parafraseando al autor. Entonces, aquí nos da dos ejemplos este texto. Así no se coloca. En la actualidad, los niños pasan muchas horas delante de los televisores. Este es un fragmento extraído de la fuente original, por eso incluso está entre comillas, ¿no? Está textual. Ahora, ¿cuál es la sugerencia?
Si el texto explica la problemática del sedentarismo en los niños. Entonces, en mis palabras, estoy recuperando la información que el autor nos está presentando. Otra recomendación es el uso de la primera persona. En un resumen, no se pide la opinión del texto, no sé que se ha leído, sino la explicación de lo que se ha leído. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que el artículo habla sobre la manipulación de los medios de comunicación. Este sería un ejemplo equivocado porque estoy anteponiendo el yo creo que. Entonces, no se trata de lo que creo, sino se trata de lo que entendí. El artículo trata de la manipulación de los medios de comunicación. Entonces, aquí estoy diciendo de lo que trata el documento, sin incluir mi opinión. Usar conectores textuales. El uso de conectores textuales en un resumen es fundamental para dar mayor coherencia y cohesión al texto que se resume. Es decir, les dije hace un momento que no podemos copiar y pegar fragmentos. De pronto aparece un rompecabezas que no tiene coherencia. Son pedacitos integrados en un mismo documento. Entonces, los conectores le dan coherencia a nuestro trabajo. Entonces, vamos a recuperar nuevamente los ejemplos. Lo que no se debe hacer. El texto trata sobre el problema del alcohol entre los jóvenes, punto. El autor critica la falta de información en las escuelas. Entonces, son dos ideas que sí son coherentes, pero que no están conectadas entre sí. ¿Cómo lo podríamos conectar? El texto trata sobre el problema del alcohol entre los jóvenes y critica, y entonces ya hay una conexión entre los diferentes puntos que vamos a estar exponiendo en nuestro resumen. Esto ya lo pusimos, evita copiar frases literales, resumir no es copiar, sino captar lo esencial del texto. Evita usar verbos en pasado, es un error muy común contar un resumen como en lugar de explicar. No se trata de contar el resumen, sino de explicar lo que se dijo. Los resúmenes no se narran, no, sino se explican. No son narraciones, no son cuentos. Entonces, vamos a poner estos ejemplitos. Lo que no se debe hacer, un señor paseaba por el parque de la ciudad, ¿no? Entonces está describiendo una acción, perdón. Lo que sí deberíamos hacer, por ejemplo, es el texto describe el paseo de un hombre por la ciudad, ¿ok? Entonces, estos son algunos elementos. En esencia, se trata de que nuestro resumen diga lo que entendí sobre el texto en mis propias palabras, integrando las ideas de forma coherente, explicando los puntos mencionados, no copiando y pegando, no dando opiniones, no narrando. Vamos bien hasta aquí, Natalie. Dice, ya está realizando las actividades y hasta el momento no tiene dudas. Muy bien, Natalie, muchas gracias. Ok. Entonces, aparentemente no hay dudas, nos falta explicar esto. Diferenciar el lenguaje común del lenguaje científico. Al principio de la sesión de ayer les explicaba el objetivo de este módulo, ¿no? El propósito académico. Entonces, lo que vamos a hacer es entender diferentes tipos de texto y reconocer las características que tienen estos tipos de texto. Entre ellas está el uso del lenguaje. Entonces, tenemos un uso común del lenguaje y un uso científico del lenguaje. En otras palabras, es la forma en la que nosotros adaptamos la forma en la que nos expresamos. Les decía que no es lo mismo que estemos en una reunión de trabajo y que estemos exponiendo algunos puntos a que estemos con nuestros amigos en una conversación informal. No es lo mismo que estemos en una entrevista porque queremos ingresar a un trabajo, a que estemos en una consulta médica o que estemos en una reunión como el Día de las Madres. Entonces, en cada uno de esos eventos, el lenguaje que utilizamos debe de estar adaptado. Entonces, para puntualizar, el lenguaje es una representación de la realidad social, es decir, el lenguaje tiene que ver con la asignación de símbolos arbitrarios a objetos o acciones. Esto, pues, a lo largo de muchos años de evolución y gracias al desarrollo tanto cognitivo, es decir, de nuestro cerebro, de nuestro organismo, de las características de nuestro cuerpo, los seres humanos lograron desarrollar el lenguaje. Entonces, este lenguaje es un acuerdo de símbolos en sociedades que representan la realidad social. Es decir, por ejemplo, la palabra libro nos remite inmediatamente a una imagen como esta, ¿no? En nuestra mente, cada uno de nosotros, cuando escucha la palabra libro, vendrá a su mente alguna imagen en particular. Puede ser el libro de texto que teníamos en la primaria, el libro que últimamente hemos estado leyendo,
A lo mejor si fuimos a una feria del libro, en nuestra mente van pasando diferentes imágenes sobre un libro. Eso que pasa en nuestra mente, eso que creamos, es una representación. Por eso hablamos que es una representación de la realidad. El objeto existe físicamente, pero en mi mente se representa asignándole un símbolo. La palabra libro como tal no solamente es una representación arbitraria que se llevó a cabo después de muchos años de acuerdo y de evolución en el lenguaje, pero no en su palabra, en los símbolos, no está relacionada directamente con el objeto, sino que se lo asignamos. Espero estar siendo clara aquí. Ahora, tenemos un lenguaje común que tiene que ver con un conocimiento espontáneo, no validado, significa que lo hemos aprendido en nuestra experiencia, ¿no? Y el lenguaje científico es específico, es organizado, es preciso y tiene la intención de que todo el conocimiento que se obtiene de forma científica sea objetiva. Que todas las personas entiendan que están en la misma ciencia, entiendan lo mismo. En el lenguaje común, pues tenemos diferentes interpretaciones de un hecho. Entonces aquí hay subjetividades. En el lenguaje científico se busca que no haya subjetividades. ¿Qué es algo subjetivo? Por ejemplo, si, a ver, Natalie, dime, te voy a preguntar algo. En la habitación en la que tú te encuentras, ¿de qué color es? Platícame, ¿de qué color está pintado las paredes de la habitación en la que te encuentras? Mientras tú me pones de qué color es la pared en la que tú te encuentras, de qué color está pintada la pared del lugar en el que tú te encuentras. Ah, es de color blanca. Ok, perfecto. En la que yo me encuentro, fíjate que apenas cambiamos los colores y tiene un gris tenue de unas paredes y en otras tiene un gris un poco más oscuro. Parece como un contraste. Bien, cuando decimos el color, las personas que nos pueden estar escuchando, por ejemplo, yo me puedo imaginar el color blanco de tus paredes y tú te puedes imaginar el color gris de las paredes donde yo estoy. Eso es algo, digamos, relativamente concreto, pero sigue siendo un poco subjetivo. ¿Qué significa que es subjetivo? Que depende de la interpretación, porque el gris que tú te imaginas es diferente al que yo veo seguramente. Seguramente se acerca un poco, pero depende de tu experiencia, del gris que hayas tú tenido como referencia previamente. Ahora, si en lugar de decir blanco y gris decimos es un color bonito, pues la subjetividad incrementa más, porque entonces tendremos que preguntarnos, para ti, ¿cuál es un color bonito? O si yo te digo, el color de la pared en donde yo me encuentro es un color feo, entonces seguramente en tu mente pasarán imágenes de los colores que a ti no te gusten. A eso le llamamos subjetivo, que depende de la interpretación de las personas. La ciencia lo que busca es que la información no sea subjetiva, que no dependa de la interpretación de las personas, sino que sea en la medida de lo posible objetiva, es decir, que no tenga que ver con mi experiencia o con mi forma de interpretar la realidad. Eso tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje en la ciencia suele ser específico, organizado y preciso, y el lenguaje común depende de nuestro conocimiento espontáneo, no está validado y tiene que ver con las subjetividades. Existen diferentes tipos de texto de acuerdo a la estructura textual. La estructura textual es la forma en la que está organizado el texto, el propósito que tiene y el tipo de lenguaje. Ojo, la estructura textual nos dice qué tipo de texto es y qué tipo de texto es. Y la estructura textual tiene que ver con la forma en la que está organizada la información, el propósito de la información y el tipo de lenguaje. Vamos a poner un ejemplo. Los textos informativos, que suelen ser noticias. La forma en la que está organizada la información es clara, corta, precisa. Si fuera un texto demasiado largo, las personas pues no le pondrían atención a toda la noticia. No es lo mismo una noticia que un documento científico. El documento científico es extenso, es específico, tiene toda una estructura de inicio, desarrollo, conclusión, resultados, conclusiones, referencias. Las noticias no, las noticias son resumidas, son concretas y están, el propósito concreto es informar.
Entonces, la forma de organizar la información es clara, concreta, precisa, tiene el propósito de informar y el tipo de lenguaje es común, ¿no? Es un lenguaje que está dirigido a la población en general. Entonces, esta estructura textual que tienen los textos informativos nos ayudan a identificar este tipo de texto en particular. Y así cada uno de los diferentes textos tienen una estructura textual distinta, una forma de organizar la información diferente, un propósito distinto y un tipo de lenguaje específico. ¿Vamos bien hasta aquí, Natalie? ¿Sí vamos bien? Tú me dices si vamos, si tenemos dudas. Bueno, estos son los puntos que era importante retomar para que ustedes puedan realizar sus actividades de esta semana. Ahora, como no tienes dudas y la sesión se basa principalmente en las dudas, lo que voy a hacer ahora es dirigirme a las recomendaciones. Lo que generalmente yo he visto que les baja puntos en las actividades. Primer punto. ¿Qué se recomienda? Entregar las actividades de forma anticipada. ¿Por qué? Porque las calificaciones se asignan en un plazo de hasta 72 horas. Entonces, imagínense que digamos, entregas un trabajo vacío porque a lo mejor no se guardaron bien los cambios, alguna situación de ese tipo. Y entonces yo te pongo que no fue posible evaluar tu trabajo antes de, las 72 horas, ¿no? Entonces tú lo subes el jueves, el martes. Y para el viernes ya está calificado, ¿no? Ya antes de las 72 horas. Entonces, antes de que cierre el plazo, tú te das cuenta que obtuviste una calificación no aprobatoria. Entonces, cuando se obtienen calificaciones no aprobatorias, sí es posible volver a entregar la actividad. Entonces, antes de que cierre la actividad, podrías tener la oportunidad de editar tu entrega y subirla correctamente cuando la actividad no tuvo una calificación aprobatoria. ¿Por qué más es importante anticipar las actividades? Porque el domingo cerca de las 12 horas, la plataforma se satura. Entonces se vuelve más lenta para cargar los trabajos. Entonces digamos que tú estás a la carrera tratando de entregar tu trabajo y resulta que justo cuando lo estabas cargando se dan las 12 horas y entonces ya no alcanza a subirse tu trabajo. Entonces pues ya no lo entregaste oportunamente. Entonces se anticipan las actividades para prever cualquier situación que esté fuera de nuestras manos, que se vaya la luz, que la plataforma falle, que esté muy saturada, que mi internet falle, que no haya subido correctamente mi trabajo y no tengo una calificación aprobatoria. Todas esas cosas se pueden resolver si anticipamos nuestras entregas. Ahora, ¿qué es otra recomendación? Errores frecuentes en foros y en actividades. Bien, en esta primera semana un error frecuente es omitir los conocimientos previos. ¿Qué quiero decir con esto? Me preguntan qué sé sobre determinado tema. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen es investigar, ¿no? Esto medio lo mencionaba ayer. Digamos que mi trabajo me pregunta qué es la autoestima, ¿no? Digo, ay, pues no sé bien qué es la autoestima y entonces busco. ¿Qué es la autoestima? Esto es un mero ejemplo, ¿no? Y entonces digo, bueno, aquí está la definición. Y además, el primer concepto con el que se encuentran lo copian y lo pegan en el trabajo. Bien. Esto no es correcto porque lo que me está preguntando el trabajo es lo que yo sé sobre el tema, no que investigue sobre el tema, sino lo que yo sé. Ayer les platicaba que tiene que ver con que el conocimiento lo vayamos construyendo. Entonces, la base de la construcción de este conocimiento son mis conocimientos previos. Entonces, tengo que decir exactamente lo que sé. Ahora, otro tipo de respuestas que son frecuentes que den y que les bajan puntos es no sé nada sobre el tema. Error nuevamente. Porque regresando al ejemplo que les puse, a lo mejor yo no sé exactamente qué significa autoestima, pero cuando lo escucho me remite a una idea, me hace pensar en algo. Entonces, eso es lo que tendría que poner sobre los conocimientos previos. ¿En qué me hace pensar la palabra autoestima? Porque además es una palabra compuesta, auto y estima. Entonces, ¿cómo entiendo la palabra auto y cómo entiendo, o el prefijo auto, y cómo entiendo la palabra estima? Entonces, aunque no tenga la respuesta correcta, es más, no necesitamos la respuesta correcta. Lo que necesitamos es saber a qué me lleva esa palabra. Entonces,
respuestas incorrectas, copias de otras páginas investigando, o bien colocando no sé, porque siempre sabemos algo. Entonces es preguntarme cómo entiendo esta palabra y cómo entiendo la otra. ¿Ok? Reseña no tiene una estructura correcta. Bien, ya les expliqué cómo realizar un resumen. Ahora, un resumen y una reseña no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Una reseña es un documento que hace una valoración sobre una obra de teatro, sobre un texto, sobre una película. Cuando nosotros queremos ir al cine y queremos ver una película, vemos las reseñas, lo que dicen otras personas que ya vieron la película. Entonces, una reseña tiene que tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción decimos, el presente trabajo se trata de lo siguiente, ¿no? Yo le digo a mi lector qué va a encontrar en la lectura de esta reseña. En el desarrollo yo identifico las ideas principales de la obra que estoy reseñando, es decir, hago un resumen. El texto trata sobre, la película narra la historia de, la obra de teatro se basa en, entonces en el desarrollo lo que hago es decir las ideas principales de la obra que estoy reseñando. Y en las conclusiones agrego mi opinión. Eso significa que yo tengo que decir qué me pareció el texto, cómo me parece que abordan el tema, si considero que está abordado de una forma clara, si es práctico, si es entendible, si es útil, si recomiendo su lectura. Esta reseña tiene que tener entonces una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. Y además, al ser un texto argumentativo, tiene que tener una extensión mínima de una cuartilla. No podemos entregar una reseña de 3 renglones, ¿no? Entonces no es una reseña. Una reseña nos dice una introducción de qué va a tratar la reseña, un desarrollo, cuáles son las ideas principales y conclusiones, qué opino sobre el texto. Las faltas de ortografía siempre es un elemento que se evalúa en las actividades, entonces hay que tener mucho cuidado. De repente, cuando no tienen una buena ortografía y pierden puntos, los estudiantes a veces dicen, pero ¿cómo si utilicé la opción de buscar errores y no me detectó ninguno? Bueno, eso pasa porque, por ejemplo, esta palabra que puse aquí, mamá, así como está escrito, no dice mamá, dice mama. Entonces, si yo estoy hablando de padre y madre y yo pongo mamá, está mal escrito. O sea, la palabra en sí no me la va a identificar el programa porque no es que esté mal escrita, pero no está escrita de acuerdo al sentido que yo le quiero dar. Otro ejemplo, por ejemplo, es médico. Si yo quiero decir el médico fue de visita a tal lugar o atendió al paciente, aquí tendría yo una falta de ortografía. ¿Por qué? Porque no dice médico, dice médico. Entonces no lo identifica el programa porque no está mal escrita la palabra médico existe, pero cuando yo le quiero dar otro sentido y no le pongo el acento, entonces se convierte en una falta de ortografía o de gramática. Distinto a, por ejemplo, si yo pongo, que se iba a poner sesión, pero también existe esa palabra. A ver, vamos a pensar. Bueno, vacío. No. Bueno, cuando no existe la palabra, sí lo identifica como error el programa, pero algunas no las identifica porque están bien escritas las palabras, pero no de acuerdo al sentido del texto que yo le quiero dar. Entonces, no basta con que hagan la revisión de la ortografía, también tienen que leerlo con cuidado para que puedan colocar los acentos de forma correcta. Otro ejemplo muy común es que no acentúan la palabra módulo. Y si se dan cuenta, no me lo marca como error, porque aquí dice módulo, y módulo existe. Entonces no me lo va a identificar como error, pero existe un error, porque hay que escribir módulo. Entonces esto, con el paso del tiempo, lo van a ir identificando y van a ir corrigiendo esos errores si le ponemos atención. Bueno, entrega de trabajos vacíos y sin el nombre correcto. Esto no es tan frecuente, pero cuando sucede les quita varios puntos. No cumplí con todos los campos o instrucciones, es decir, si la tablita tiene 5 campos y solamente lleno 3, pues entonces no estoy cumpliendo con todos los criterios de evaluación y eso les baja puntaje.
No cumplí con la extensión solicitada. Si la descripción de la actividad me pide 2 párrafos de 10 renglones y solo escribo 3 renglones, pues eso implica que voy a perder puntaje de la rúbrica. Tenemos que cumplir con todas las indicaciones. 2 párrafos de 10 renglones son 20 renglones. Esa es la extensión que le tengo que dar. Y copiar en lugar de resumir también les baja puntaje. Bueno, básicamente estos son los errores que he visto a lo largo de los módulos que se repiten de forma frecuente y que les afectan en sus calificaciones. Entonces, no sé si, bueno, espero que mencionándolos puedan solventarlos y no sé si además de esto tengan alguna duda adicional. Listo, Natalie. A partir de esto que platiqué, ¿te surge alguna duda? Ok. Voy a dejar de compartir, dame un segundito, para verificar si nos mandaron el correo. En la sesión de los asesores disciplinares a veces nos mandan cuáles son las dudas que estuvieron manifestando los estudiantes. Ah, sí. ¿Qué se puede comer tú? Ajá. Estoy revisando el sí, digo, perdón, te dije el sí. Natalie, si hay algún otro punto que nos hayan dicho que les mencionemos. Ya. No, estaba revisando y no. Se mencionaba de lo que les platiqué ayer, de el registro del puntaje adicional. Entonces te voy a pedir aquí, Natalie, que nuevamente me pongas tu nombre completo, porque el chat, como esta sesión la vamos a dejar siempre como donde vamos a estar realizando las sesiones de encuentro abierto, el chat permanece. Entonces este chat a mí me queda disponible para que yo pueda llevar el registro de su participación en la sesión. Entonces, por favor, si me puedes poner aquí tu nombre. Ah, listo. Natalia Ortiz Arias. Se queda el registro y yo lo voy a capturar en la plataforma para que con esta sesión podamos avalar que estuviste presente y que tienes el puntaje de esta semana adicional por participar activamente en esta sesión. No nos manifestaron alguna duda en concreto, pero ya les mostré los que considero que suelen ser los que siempre les bajan puntos, no siempre, o sea, cuando les bajan puntos son los más frecuentes, porque hay muchos estudiantes que han desarrollado varias habilidades a lo largo de su educación, que hace que pues puedan entregar con todos los criterios de evaluación las actividades. Y por último, nada más mencionarles que en los módulos pasados la entrega de las referencias bibliográficas con algún formato en particular no se consideraba como criterio de evaluación, pero a partir de este tercer módulo sí. Entonces es muy importante que aprendan a colocar sus referencias bibliográficas con algún modelo, como por ejemplo APA. En la plataforma ya les puse algunos recursos de apoyo para saber cómo colocar estas referencias y de todas formas lo vamos a estar reforzando sesión con sesión. A partir de la semana 3, no colocar las referencias bibliográficas de acuerdo a algún formato, empieza a quitarles puntaje. Entonces hay que empezarlo a practicar desde la semana 1 para que en la semana 3 no tengamos ninguna pérdida de puntaje por no colocar las referencias de forma correcta. Hace un ratito ya les mostraba un ejemplo. Se coloca el apellido del autor, el año de publicación, el título de la publicación
y la liga donde está disponible la actividad. Y esa es la forma correcta de colocar las referencias o una de las formas, porque hay otros estilos, ¿no? Y bueno, pues con eso estaríamos cumpliendo con los objetivos de esta sesión, a menos que tengas algún comentario, Natalie, que me quieras hacer, algún punto que no haya abordado y que te gustaría que recuperemos. Bueno, pues entonces nuevamente te agradezco tu presencia en esta sesión. Cuídate mucho, te mando un abrazote, muchas gracias por estar presente y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cuídate mucho, Natalie. Gracias, igualmente. Nos vemos.